Hola chicos, ¿qué tal? En esta segunda o tercera parte de experimental vamos a ver los fundamentos del análisis gráfico de datos experimentales. Eh, en esta parte es donde están ubicados la mitad de los puntos totales del examen experimental. Y bueno, esto va después de experimentar, de cambiar parámetros, de hacer mediciones, registrar datos, tabularlos y obtener incertidumbres si es necesario. Eh, en esta parte de análisis gráfico es donde toda nuestra experimentación, todas nuestras mediciones, etcétera, cobran sentido. Aquí es donde obtenemos resultados, ya sea el valor de constantes, la masa de cierto cuerpo, su momento de inercia, la longitud de onda de un láser, etcétera. Hay varias cosas que se pueden preguntar en un examen experimental. Para comenzar, les voy a hablar un poco del panorama general de las partes que componen al análisis gráfico en un examen experimental. Son pocas y bastante sencillas en realidad, pero hay ciertas reglas que se deben cumplir para obtener la mayor cantidad de puntos posible y sobre todo cumplir con estándares, digamos, de calidad, sobre todo a la hora de hacer las gráficas y obtener la pendiente y la ordenada. Para comenzar, tenemos la linealización. La linealización de nuestros datos. Esto es, por así decirlo, opcional, no siempre se realiza. ¿Qué es la linealización? Bueno, en ocasiones nuestro fenómeno físico se puede comportar de forma, digamos, exponencial. Esto podría ser la carga o descarga de un capacitor, entre muchísimos otros fenómenos. ¿De qué forma se ve? Pues supongamos que la medición y que nosotros obtenemos es igual al resultado de una constante por e a la alfa por x. Ahora, ¿quién es x? Pues x es la variable que podemos cambiar. ¿Ok? Así se suele representar generalmente algún fenómeno físico, como una variable independiente, que somos libres de cambiar, y una variable dependiente, que suele ser la que se mide. Entonces, cuando tenemos un fenómeno de forma exponencial, pues la gráfica, voy a rotular los ejes, la gráfica de un fenómeno exponencial se vería más o menos algo así. ¿Ok? Y bueno, donde este es el eje y este corresponde al eje X. Eje Y y eje X son variables físicas. Si esto fuera la descarga de un capacitor, pues X sería el tiempo que ha transcurrido, y Y sería la carga en un capacitor, en un circuito obviamente RC. Entonces, bueno, esto es una función continua y nos describiría cuál es la carga o lo que sea, cuál es la altura Y para cualquier valor de X. Nuestro fenómeno también podría ser cuadrático o en general polinomial, entre otras muchas cosas. ¿Por qué nos conviene linealizar un fenómeno físico? Porque existen varios métodos en estadística que nos permiten obtener la curva que mejor se ajusta a nuestros datos experimentales. Bueno, ya que sabemos que nuestros fenómenos físicos pueden tener bueno, pueden ser representados por varios modelos matemáticos, viene la pregunta. Lo primero, ¿qué es la linealización? La linealización
es convertir cierto fenómeno a una línea recta. Más adelante vamos a ver cómo se hace esto. La razón de por qué queremos una línea recta es porque es más fácil de calcular sus valores asociados, por así decirlo. ¿Cuáles son estos valores asociados? Su pendiente, m, y su ordenada en el origen, b. Ahora, esto podría no tener mucho sentido hasta ahora, pero más adelante van a ver que tiene mucho sentido y es bastante sencillo calcular una pendiente y una ordenada en el origen. Y que calculando esto vamos a tener los resultados que nos esté pidiendo nuestro examen. Bien, entonces, a esto solo les recuerdo, es un pequeño panorama, entrar en contexto de cuáles son las partes. La linealización nos va a permitir hacer cálculos de forma más sencilla, trabajando con líneas rectas. Para la linealización hay varias formas de hacerlo y las vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nuestros datos estén relacionados de forma lineal. Lo segundo que tendríamos que hacer sería graficar nuestras mediciones. Para esto se suele otorgar un papel milimétrico. Bueno, esto en en un examen presencial se suele otorgar un papel milimétrico y en el papel milimétrico se suelen poner los puntos de forma que cumplan, eh, que sean acordes a cierta separación en los ejes, ¿no? Digamos que aquí sea uno, que aquí sea 2, que aquí sea 3 y digamos que aquí sea 0.5, 0.6, etcétera. Esta graficación de de nuestras mediciones, las cuales se van a representar como puntos, nos va a permitir hacer lo que podemos llamar un ajuste lineal. El ajuste lineal se puede hacer a ojo de buen cubero. Es decir, como lo vamos a ver más adelante, se puede trazar la línea que nosotros consideremos mejor se aproxima a nuestras mediciones. Generalmente cuando el experimento es bastante sencillo de llevar a cabo, los puntos por sí solos parecen que forman una línea recta. Entonces en esa situación no es tan difícil trazar nuestra línea. Sin embargo, en experimentos un poco más complejos que requieran, digamos, mediciones complicadas o que el modelo matemático utilizado es haciendo ciertas aproximaciones, como en el caso de un péndulo, etcétera. En estos casos, puede que los puntos estén un poco dispersos, como lo vamos a ver más adelante. Después del ajuste lineal, se obtienen la pendiente y la ordenada en el origen. Y por último, teniendo esos valores, se puede tener un paso opcional que es calcular la incertidumbre delta m y delta b. Es decir, la incertidumbre de la ordenada en el origen y de la pendiente. Bueno, de la pendiente y de la ordenada en el origen. Y ya teniendo esto, simplemente
obtenemos los resultados deseados. Los resultados o valores deseados. Este es un panorama general de lo que vamos a estar viendo en este video. Son 5 pasos, son muy sencillos, no son muy complicados. Sin embargo, como les comentaba, hay reglas muy estrictas, pero sencillas de recordar, que se deben de considerar en todo momento. Entonces, teniendo este panorama general, pues vamos a comenzar con la linealización de datos. Bien, pues la linealización suele ser una pregunta que te asignan cierto número de puntos, generalmente es pequeño, y es previo a la realización de la gráfica, de la graficación. Es por eso que lo puse en este orden. Primero la linealización y luego la graficación de nuestras mediciones. Entonces, como ejemplo, les estoy poniendo la pregunta 2 del experimental de 2017, que fue en Monterrey. El experimental, les platico un poco, trataba de un circuito con un LED y un potenciómetro. Eh, Sin importar de qué se tratara el experimental, lo que se tenía que obtener era cierta, cierta I0 y V0, características de un LED. Pero bueno, sin importar realmente de qué se trata el experimental, la linealización es un proceso meramente algebraico. Es decir, no requiere un background, por así decirlo, un contexto físico muy concreto. Entonces, vamos a leer el problema. Dice, la ecuación de la curva característica es I de intensidad, igual a I0 multiplicado por E elevado a la V de voltaje sobre V0. En ese tipo de funciones es importante reconocer quiénes son variables y quiénes son constantes. Generalmente las variables vienen dadas por letras sin ningún subíndice. Entonces en este caso, las variables son I, V y V. Ahora, como les comentaba, la variable que está sola se le suele llamar la variable dependiente. Y la variable que está dentro de nuestra ecuación se le suele llamar la variable independiente. En general, la variable independiente es la que nosotros podemos controlar. En este caso, si mal no recuerdo, en este examen se podía controlar la cantidad de voltaje que recibiera, la cantidad de voltaje que recibía el LED. Entonces, simplemente medíamos la intensidad de corriente. La cosa es que teniendo esto, pues sabemos que nuestras constantes son I0 y V0. Bien, entonces, ¿por qué queremos saber esto? Porque dice, realice un cambio de variable de la ecuación anterior, tal que se pueda escribir como la ecuación de una recta. Y igual a mx más b. Identifique y, x, la pendiente m, y la ordenada al origen b. Y bueno, en la tabla 1 escribe los valores del cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos convertir esta expresión de aquí la queremos convertir a una ecuación de la forma y igual a mx más b. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que recurrir al uso de logaritmos y sus propiedades. Si recordamos,
el logaritmo, vamos a utilizar el logaritmo natural de a por b. Estas son las propiedades. Esto es igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Otra propiedad es que el logaritmo natural de a la b, a elevado a la b, es igual a b por el logaritmo natural de a. Y una última propiedad es que el logaritmo natural de e, el número Euler, es igual a 1. Con esas tres propiedades vamos a ver qué pasaría si a nuestra ecuación de aquí le aplicáramos un logaritmo natural. Es decir, el logaritmo natural de un lado de la intensidad y del otro lado el logaritmo natural de nuestra respectiva función. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Primero es que del lado izquierdo no cambia nada. Simplemente tenemos logaritmo natural de i. Ahora, del lado derecho, aquí tenemos una multiplicación. Entonces, por esta propiedad de que el logaritmo natural de una multiplicación a la suma de los logaritmos, pues tendríamos el logaritmo natural de i0 más el logaritmo natural de e a la v sobre v0. Ahora, aquí todo esto se está sacando el logaritmo. Ahora, tenemos el logaritmo natural de un exponente. Como se cumple esta propiedad, el exponente baja, entonces sería v sobre v0 por el logaritmo natural de e. Y bueno, ¿quién es el logaritmo natural de e? Pues el logaritmo natural de e es 1, entonces nos quedaría, reacomodando, que el logaritmo natural de i es igual a 1 sobre v0 por v más el logaritmo natural de i0. Esto de aquí todavía no aparece a simple vista una línea recta, pero si decimos que y es igual al logaritmo natural de i y que x es igual al voltaje, entonces haciendo este cambio de variable, pues tendríamos que y es igual a 1 sobre v0 por x más el logaritmo natural de i0. Esto ya se parece a una ecuación de la recta. Aunque aquí tengamos un logaritmo natural, si hacemos este cambio de variable, estamos llegando a una ecuación de la recta. ¿De qué manera? Pues ahora decimos que m es igual a 1 sobre v0 y que b, perdón, es igual al logaritmo natural de i0. Entonces, esto ya nos dejaría que y es igual a mx más b, donde m representa 1 sobre v0, que es una constante, x representa el voltaje, b representa el logaritmo natural de i0 y y representa el logaritmo natural de i. Recuerden que i y voltaje son mediciones experimentales. Entonces, básicamente, eso sería lo que se tiene que hacer en nuestra pregunta 2. Si se fijan, cumplimos todo lo que nos está pidiendo. Convertimos esta expresión a una recta haciendo un cambio de variable, pero antes que nada sacando el logaritmo natural. Esta técnica se utiliza cuando tenemos algo de forma exponencial, es decir, que la variable o que nuestra medición se encuentre como exponente. En este caso, hacemos uso del logaritmo natural.
Y bueno, ¿qué significa? Que sin una gráfica, porque se llama linealización, porque sin una gráfica tuviéramos en... Voy a dibujar los ejes rápidamente. Supongamos que en este eje es, es el logaritmo natural de la intensidad. Ahorita les explico esta notación. En este eje es el voltaje. Entonces, como esto es una línea recta, pues sería algo así. Muy probablemente no sea así. O sea, a lo mejor un poco más así. No lo recuerdo cómo se veía la recta, pero esta sería la curva. Sin embargo, los puntos se verían algo así. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, la cosa es que esta función, si fuera continua, sería una línea recta. Entonces, esto se logra únicamente haciendo un cambio de variable. Para que quede esto más claro, vamos a hacer un ejemplo más. Un segundo ejemplo sería la pregunta 3 del examen experimental de 2018 en San Luis Potosí. Les platico un poco. El experimental trataba de medir la frecuencia de oscilación de una regla pegada a una pared, bueno, fijada en una mesa, no en una pared, en una mesa. Entonces, cuando una regla se pone fija, una regla de metal, en una mesa, y en el extremo de la regla, voy a representarlo con un pequeño diagrama. Supongamos que esta es la mesa. Y esta es una regla de metal, la cual está fija de tal manera que una longitud está fija con un instrumento, de tal manera que quede una longitud L al aire. Entonces si tú agarras aquí con la mano, ok, y la pones, le das un empujón hacia abajo, pues esto va a comenzar a oscilar y lo va a hacer con cierta frecuencia F. Y bueno, con un instrumento un poco sofisticado para el concurso, la verdad es que estuvo muy interesante, en una placa Arduino que manejaba un sistemilla de LEDs y LEDs estroboscópicos y con un medidor de frecuencia. Ok, esto medía la frecuencia experimental. Entonces, bueno, eh, el chiste es que utilizando esto de forma sabia y astuta, podías medir la frecuencia con la que estaba oscilando la regla. Entonces de eso se trataba el, el experimental. Y lo que te decía es que esto cumplía una relación tal que la frecuencia es igual a A por la longitud elevado a una potencia alfa. Ahora, esta expresión es más sencilla. Aquí F y L son nuestras variables de medición y A y alfa son nuestras constantes. Entonces, en esta pregunta nos dice que por medio de un análisis gráfico encuentre los valores de A y alfa y explique su procedimiento, ¿no? Lo dice de manera muy general. En esta pregunta tienes que hacer tanto linealización como graficación de puntos, como otras varias cosas para llegar al resultado final. Eh, Sin embargo, bueno, lo primero que hay que hacer es linealizar esto. Todos los análisis gráficos se hacen en líneas rectas, generalmente. Entonces, ¿cómo linealizamos esto? Pues la forma más sencilla es sacar logaritmo natural. Logaritmo natural de f es igual al logaritmo natural de a
por L a la alfa. El logaritmo natural de f de la frecuencia no cambia, pero esto sí podemos sacar varias cosas. Recordando las propiedades del logaritmo, sabemos que separa multiplicaciones y que baja exponentes. Entonces sería así. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que decir quién es nuestra y, quién es nuestra x, quién es nuestra m y quién es nuestra b. Pues nuestra y sería el logaritmo natural de la frecuencia. Nuestra x sería el logaritmo natural de la longitud. Nuestra m sería alfa. Y nuestra b sería el logaritmo natural de a. Ahora, creo que no lo mencioné anteriormente, pero ¿de qué nos sirve realmente esto? Bueno, si nosotros graficamos nuestros puntos, nuestras mediciones, entonces podemos dibujar la recta que mejor se aproxime. Y calculando la pendiente, pues en este caso la pendiente sería exactamente alfa. Y si calculo la ordenada en el origen, pues sería el logaritmo natural de a, pero ya tengo una relación numérica, entonces podría calcular a. ¿Cómo calcularía a? Pues simplemente sería que a es igual a e a la b, e a la ordenada en el origen. Entonces, esa es la idea de hacer una linealización, que como es muy sencillo trabajar con gráficas, puedo encontrar tanto pendiente como ordenada de forma muy sencilla, entonces yo puedo calcular lo que me está pidiendo el problema de manera muy simple. Entonces, ese sería el segundo ejemplo, solamente la linealización. Ahorita nos vamos con la graficación. Pero la linealización es solamente este pequeño procedimiento previo a la graficación de nuestros puntos para tener los resultados que nos piden. Y bueno, usualmente no se suele no se suele graficar la función como tal. Es decir, no se suele graficar, voy a hacerlo de forma un poco fea. No se suele graficar f contra l, porque esto sería una cosa rara, se vería algo así. Entonces no se suele hacer. Y bueno, ese sería el segundo ejemplo. Bien, pues después de haber visto linealización y de esta manera asegurarnos que nuestros datos van a estar relacionados por una línea recta, eh, les recuerdo que esto no siempre es necesario, pero de ser así, ya saben cómo hacer la mayoría de las linealizaciones, que es a partir de un logaritmo natural y sus propiedades. De la graficación radica el nombre de análisis gráfico. Es la parte donde nosotros obtenemos los resultados de nuestra experimentación. Para aprender a realizar gráficas propiamente, es decir, que cumplan los criterios de mínimos necesarios para que sean evaluadas por el jurado del nacional. Son unos criterios muy sencillos que se aprenden con un poco de práctica, pero que son muy importantes cumplir con todos ellos porque siempre son evaluados a la hora de la revisión. Para, para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo de una de mis prácticas de laboratorio de la carrera. Eh, Les platico, en esta práctica se caracterizó las notas de una flauta, es decir, se caracterizaron las notas a partir de frecuencia. Ya saben que un instrumento musical produce notas musicales, es decir, do, re, mi, fa y sol, la y si. Estas notas tienen una frecuencia definida y debería ser la misma o algún múltiplo de estas en los demás instrumentos musicales. La cosa es que con un software eh, llamado Audacity puedes hacer un análisis espectral y grabando la nota de una flauta puedes medir la frecuencia de esa nota.
Y bueno, lo que sucede es que en una flauta, es un tubo abierto, se produce una onda estacionaria de sonido. Esta onda estacionaria de sonido es lo que nosotros podemos escuchar y esta onda tiene una frecuencia fundamental F. Esta frecuencia fundamental F está relacionada de la siguiente manera a la longitud, y es que el inverso de la frecuencia es igual a 2 sobre la velocidad del sonido por la longitud de del tubo. Esta longitud es variable. ¿Cómo hacemos que varíe? Tapando o destapando los hoyos de la flauta. Entonces, dependiendo del número de hoyos que estés tapando, es la longitud del tubo y de ahí depende la frecuencia que escuchemos. Entonces aquí ya está linealizada, es decir, la ecuación original se suele poner algo así como frecuencia es igual a V sobre 2L. ¿Ok? Esta es la frecuencia fundamental de un tubo abierto. Y sin embargo, como nuestra medición es L, es decir, esta es nuestra variable independiente, entonces queremos que esté de forma lineal. Entonces se hace esta linealización y llegamos a la fórmula que tenemos aquí, que es básicamente 2 sobre V sobre L. Y aquí dice, haciendo el cambio de variable, y igual a 1 sobre F y m igual a 2 sobre v, tenemos una expresión de la forma y igual a ml. Ahora, es importante que en su examen ustedes pongan aquí la ordenada en el origen b, que aunque no debería existir, a la hora de que ustedes hagan el ajuste lineal, les tiene que salir una b, porque a menos que ustedes fuercen que pase por el origen, si ustedes lo fuerzan, pues en efecto la ordenada del origen es b. Pero si ustedes hacen el ajuste lineal, como lo vamos a ver más adelante, de forma que mejor se adapte a los puntos, van a obtener un parámetro b. Y bueno, ya que tenemos esta linealización, que esto simplemente es hacer este cambio de variables sin la necesidad de logaritmos, entonces la gráfica de los puntos L, 1 sobre F va a ser, bueno, se va a poder aproximar por una línea recta. Aquí en la práctica usamos mínimos cuadrados, que es el método que te da la línea con el mínimo error. Pero aquí lo vamos a hacer como se debería hacer, como lo haría la vieja escuela. Entonces, estos son los datos que se obtuvieron de la práctica. Esta longitud medida es la longitud del tubo y esta es la frecuencia medida. Como nosotros necesitamos el inverso de la frecuencia, pues aquí en esta tercera columna tenemos el inverso de la respectiva frecuencia. Entonces, esto de aquí sería un punto, este sería otro y así. Es decir, todos estos pares de números son puntos que yo puedo representar en una gráfica. Bien, pues ya que sabemos un poco en qué consiste esta práctica en específico, lo cual, bueno, realmente no es necesario para aprender la parte de graficación, es interesante saber el contexto en el que estamos trabajando. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero es que generalmente nos dan una hoja de papel milimétrico. Es papel milimétrico porque está separado por pequeños cuadros cuya separación entre una línea y otra es de 1 milímetro. Entonces lo primero que tenemos que hacer, lo voy a marcar con número 1, es escribir el título de nuestro gráfico. Hay varias formas de ponerlo, pero lo que debe cumplir es que pongas las variables que estás graficando. Entonces podría ser, por ejemplo, gráfica. Y bueno, estamos graficando frecuencia inversa, es decir, una sola frecuencia. Esto está dado en segundos, claramente. Y ponemos versus y longitud. Y la longitud está medida en metros. Como ustedes vieron en las tablas, entre paréntesis ponemos las unidades. Bien, ¿y qué tenemos que hacer? Pues ya que ponemos el título, lo siguiente
sería marcar nuestros ejes coordenados. En el eje Y claramente tengo la frecuencia inversa, porque es nuestra variable dependiente. Lo marcaría así con un lápiz o pluma, lo que sea que usen. Y en el eje X marcaría el eje horizontal correspondiente a la longitud. Entonces los ejes tienen que estar rotulados, es decir, tengo que poner la variable que representa cada uno de mis ejes y también su respectiva unidad. Entonces aquí pongo frecuencia inversa en segundos y aquí pondría longitud en metros. Eso es muy importante. Todas las gráficas tienen que tener estos primeros dos aspectos y, y de ahí en más sería lo fundamental. Lo siguiente es que tenemos que hacer separaciones. La recomendación es que en el eje, por cada eje, haya por lo menos 4 separaciones. 4 separaciones es lo mínimo, pero es bastante bien. Y lo máximo, para que no sea tan sucio, pues yo le diría que 6 separaciones como máximo. Estas separaciones que haremos en los ejes, ustedes las tienen que decidir y tienen que hacerlas conforme ustedes crean que son más fáciles de realizar sus puntos. Lo que sí es que deben de respetar la escala. Por ejemplo, si yo de aquí a esta línea digo que esta línea es 0.10 y aquí 0.15, entonces aquí yo no puedo decir que esta línea es, no sé, digamos 0.40, porque cada 5 cuadros debe ser 0.05 de separación. Entonces, con dos líneas que defina, yo ya tengo definida toda mi escala en el eje X. Por lo tanto, aquí tendría que ser 0.20, aquí tendría que ser 0.25 y finalmente aquí sería 0.30. Algo que es muy importante que consideren es que tienen que acomodar sus ejes, tanto Y como X, para que los puntos ocupen más del 80% del papel. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo en vez de esta separación yo usara la siguiente separación, digamos que aquí 0.10, aquí 0. Digamos 20, 0.30, 0.40 y 0.50, pues entonces veamos qué tengo yo en los puntos. Eh, Haciéndolo cuidadosamente, vemos que nuestro primer punto corresponde a 0.10, ¿no? Entonces quedaría sobre, voy a marcar las líneas sobre las que quedarían. Este punto quedaría sobre esta línea, el primero. Bueno, el de a mero abajo. El siguiente punto, 0.118. Como estos 5 cuadros corresponden a 0.1, pues un cuadro corresponde a 0.02. Entonces quedaría exactamente en el noveno cuadro. Y así me la llevo marcando simplemente el eje X, 0.142. Sería, eh, sería este, en el onceavo cuadrito pequeño. Recuerden que cada uno de estos cuadros es de 5 por 5. Entonces, de ahí se pueden basar con regla de 3 para saber dónde queda exactamente. No lo pueden hacer al azar. Tiene que ser exacto. Y 0.164 quedaría en este cuadro. Y 0.186 quedaría por acá. Y bueno, espero que vean el punto. El punto es que, bueno, esas líneas es donde van a estar. No sé dónde van a estar exactamente, porque aún no rotulo mi eje Y, pero sin importar cómo lo rotule, me estoy dando cuenta que mis primeros 5 puntos están quedando
en solamente el 20% de mi papel. Y que, por ejemplo, como el punto máximo es 0.281, esto quiere decir que el punto máximo va a estar por acá, en esta línea, más o menos, por aquí. Entonces todo este espacio de papel me queda sin usar. Y eso es más del 50%. Ese es mi punto, de que tienen que utilizar sus ejes, de tal manera que los puntos queden a lo largo del 80% del papel. Es decir, que ocupen una cantidad aceptable, muy muy aceptable. ¿Qué va a suceder? Pues que en este caso va a quedar algo así. Quedaría algo así los puntos. Y bueno, esto es bastante inaceptable. Por lo tanto, hay que cuidar dónde ponemos, cómo hacemos nuestros ejes. Entonces voy a borrar esto y voy a regresar a mis ejes originales. Bien, entonces, ¿cuáles eran mis ejes originales? Empezando en 0.10 y yendo de 0.5 en 0.5. Entonces aquí sería 0.15, aquí sería 0.20, 0.30 y, perdón, 0.25 y 0.30. Ahora, algo que no he mencionado es que no hace falta poner aquí las unidades. Las unidades ya están especificadas en esta parte. Es decir, aquí no tengo que poner metro ni nada de ese estilo. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Pues es que los puntos van a quedar bien distribuidos. ¿Por qué? Porque el primer punto me va a quedar sobre el eje Y y el último punto me va a quedar por acá. Entonces, por lo menos el eje X está bien rotulado. Ahora, ¿cómo rotulamos el eje Y? Pues siguiendo la misma filosofía. Y es que los puntos en Y me queden bien distribuidos. Porque si bien todo esto puede estar muy bien distribuido a lo largo del eje X, si aquí tuviera una mala distribución, mis puntos podrían quedar algo así. Y también es bastante inaceptable porque necesitas ocupar más del 80% del área del papel. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que aquí se agarren un número bonito. Recuerden que el cruce de los ejes no tiene por qué ser 0,0. Aquí mi cruce no va a ser 0,0, va a ser otro número. Y es que se agarren un número bonito, aceptable, tal que, tal que sus números les queden bien. Es decir, un número menor, en este caso sería menor a 0.9. 0, bueno, perdón, 0.0009. Eh, para esto, por ejemplo, podríamos poner aquí, podríamos especificar que esto es por 10 a la menos 3. Entonces aquí ya podríamos poner, bueno, por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Aquí podríamos poner 8, por ejemplo. Es decir, 8 por 10 a la menos 4, que sería 0.0008. Y digamos que aquí sería otra, aquí sería otra, y aquí sería otra. Y bueno, queremos llegar a 0. Bueno, perdón. Queremos llegar a 20 por 10 a la menos 4, por ejemplo. Entonces, pues lo queremos hacer en 1, 2, 3, 4 pasos. Y nos faltan 12. Entonces, si subimos de 3 en 3, llegaríamos a 20. Es decir, si aquí ponemos 11, aquí 14, aquí 17 y aquí 20. Recuerden, estos números es 8 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Ok? 11 por 10 a la menos 4, 14 por 10 a la menos 4. Esto es válido. eh, o lo pueden, simplemente para evitar problemas, lo pueden poner de forma decimal o en notación científica. Pero para simplicidad de la gráfica lo voy a poner de esta manera.
Entonces, si se fijan, con un razonamiento muy sencillo de que quiero un número menor a mi número más pequeño, agarré 0.0008 y quiero llegar a un número mayor a mi número más grande. En este caso escogí el 0.0020 y quiero llegar de 8 a 20 en 4 pasos, pues resulta que me quedó una forma muy bonita, ¿no? Que es ir subiendo de 3 en 3. Y así ya tengo unos ejes muy bien definidos. Ahora lo que seguiría es simplemente respetando esta escala, empezar a graficar nuestros puntos. Voy a omitir esta parte en video porque toma unos cuantos minutos, pero haciéndolo con cuidado, respetando que eh, 25 cuadros en el eje X, 25 pequeños cuadritos de estos cuadritos pequeños de aquí, equivalen a 0.05 y que 25 cuadritos en el eje Y equivalen a 3. Teniendo esto en cuenta, la gráfica quedaría así. Bien, después de graficarlos con un poco de cuidado, los puntos quedarían algo así. Entonces, estos son nuestros puntos y no por ningún motivo se les vaya a ocurrir hacer algo así, ¿no? De ir uniendo punto tras punto. Eh, Nada de eso. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer un ajuste lineal. ¿Qué es un ajuste lineal? Pues vamos a agarrar nuestra regla y vamos a acomodar de tal manera que se acomode a nuestros puntos de la mejor manera. ¿A qué me refiero con esto? Pues queremos que la regla se acomode de tal manera que, que digamos pase por una línea recta y que la mayoría de los puntos queden a la misma distancia de mi recta y o una distancia muy parecida y que se aproxime mucho a que si estos puntos fueran una recta por sí solos. Entonces, esto es a ojo de buen cubero, es decir, tiene que ser, en teoría, tiene que ser eh, a mano y a regla. Entonces, más o menos sería, a mi parecer, esto obviamente tienen que hacerlo con mucho cuidado. A mi parecer, esta sería la recta. A ver si queda. Mm, a lo mejor un poco más arriba. Ok. A lo mejor un poco más arriba. Como por aquí. A lo mejor un poquito más arriba. Un poquito así. Y... Va, pues este parece que sería un buen ajuste. Pero tenía que pasar cerca de mis puntos. Que tenía que cubrir todo. Y bueno, pues este así a mano y papel sería el ajuste que considero que se aproxima mejor a mis puntos. Entonces, supongamos que por algún motivo uno de sus puntos quedara por acá, ¿ok? Ya sea por algún error que tuvieron eh, o lo que sea que haya salido mal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Agarran su borrador y quitan este punto, ¿ok? ¿De qué es lo mínimo que deben de cumplir? Lo mínimo que debe cumplir su gráfica es que tenga 8 puntos como mínimo. Supongo que esto ya se lo mencionó Fernando, pero su gráfica tiene que tener 8 puntos como mínimo. A partir de ahí, cualquier número es excelente, entre más puntos mejor, sin embargo toma más tiempo de graficar y de realizar. Y recuerden que sus puntos son bueno, son mediciones, ¿ok? Cada punto son mediciones. En este caso, la flauta se restringe a 8 puntos, que es el número de orificios que tiene una flauta dulce. Entonces, pues nos quedó en esta práctica 8 puntitos. Y de aquí
Bueno, no se hizo con este método, se hizo con otro método que se llama mínimos cuadrados. Pero bueno, como mínimo tenían que tener 8 puntos en su gráfica. Entonces, de preferencia, yo les recomendaría que tuvieran 10 puntos. Con 10 puntos es más fácil hacer la recta. Y aparte, si por alguna razón un punto les queda un poco feo, pues lo pueden simplemente borrar. El siguiente paso, y el motivo por el que hacemos este ajuste lineal, es para calcular la pendiente y la ordenada en el origen de esta recta. Para hacer esto, tenemos que elegir dos puntos cualesquiera. Dos puntos cualesquiera y de preferencia, bueno, esto es en mi opinión, dos puntos que no sean de nuestras mediciones. Es decir, vamos a agarrar dos puntos de esta recta y vamos a calcular la pendiente y la ordenada con esos dos. Entonces, por ejemplo, este punto que está entre la intersección entre 14 y 0.2, me parece un buen punto. Y otro punto que podría tomar podría ser, digamos, am, podría ser el de 0.25 y hasta acá. O, no, voy a tomar, mm, voy a tomar el punto de, ¿cuál estará bien? Bueno, sí, voy a tomar el de 0.25. Y ahora, ya que elegimos estos puntos, vamos a llamarle a este punto P1 y este punto P2. Pues cada punto tiene sus respectivas coordenadas. En este caso, pues las coordenadas son 0.19 y la coordenada en y de este punto sería 14 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Eh, y bueno, con sus respectivas unidades, estos serían metros y esto segundos, ¿no? Pero no hace falta mencionarlo. Y para este punto, pues la coordenada en x sería 0.25. Y para la coordenada en y, pues tendríamos que hacer una regla de 3. Hay que contar aproximadamente cuántos cuadritos pequeños hay. En este caso hay 4 cuadritos pequeños. Y sabemos que 25 cuadritos equivalen a 3. ¿Ok? O sea, si yo subo 25 cuadritos pequeños, cambio mi ordenada por 3. Entonces quiero saber cuántos son 1, 2, 4 cuadritos. Esto sería que 4 cuadritos es 4 por 3 sobre 25. Y esto me da 0.48. ¿Ok? Este 0.48 es lo que yo estoy desplazado a partir del 17. Entonces, eso sería 17.48 por 10 a la menos 4. Bien, ya que tenemos nuestros puntos, esto lo pueden hacer en el mismo papel, no hay problema, nunca han penalizado por poner los puntos, marcarle aquí las coordenadas de los puntos. Y ya simplemente faltaría calcular la pendiente. Recordemos cuál es la definición de pendiente. Y es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Quién es y2 y x2? Son las coordenadas de mi punto 2. ¿Quién es y1 y x1? Son las coordenadas de mi punto 1. Es decir, que y2 es 17.48 por 10 a la menos 4. Este es 14 por 10 a la menos 4. Y
Y x, pues sería x2 sería 0.25 y x1 0.19. Haciendo esta operación, y2 menos y1, este menos este, sobre x2 menos x1, llegarían a que la pendiente es nada más y nada menos que mm, sería 5.8 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades está esto? Esto está en segundos sobre metro. Ok, pero bueno, no hace realmente falta poner las unidades, pero lo correcto sería ponerlas. Y ahora, ¿cómo calculamos la pendiente? Ah, ups, moví esto. Tuve ahí un colapso de la computadora. Voy a hacerlo aquí abajo. Para calcular la ordenada, pues recordemos que y es igual a mx más b. Esta es la ecuación de una recta. Entonces, b pues sería igual a y menos mx. ¿Quién es y y quién es x? Pues puede ser cualquier coordenada, o sea, es decir, puede ser las coordenadas de cualesquiera de mis puntos. En este caso, por simplicidad, voy a escoger el punto 1, es decir, y es igual a y1 y x es igual a x1. Y recordemos que y1 es 14 por 10 a la menos 4 y que x1 es 0.19. Entonces, básicamente con este valor calculado, vamos a obtener b. En este caso b sería igual a 14 por 10 a la menos 4 menos 5.8 por 10 a la menos 3 multiplicando a 0.19. Y esto tiene que tener las mismas unidades que la pendiente, es decir, perdón, tienen que tener las mismas unidades que y, es decir, segundos. Esto nos daría, numéricamente, nos daría un número eh, pequeñito, 2.98 por 10 a la menos 4 segundos. Esta sería nuestra ordenada en el origen. En este caso, no deberíamos tener una ordenada en el origen, pero pues sale, ¿no? Sale por la recta que nosotros hicimos. Sin embargo, lo único que nos importa es la pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente nos va a permitir calcular la velocidad del sonido. Simplemente, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, en la obtención de resultados. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer una vez tenemos nuestra gráfica. Tenemos que escoger dos puntos de nuestra recta. De preferencia no escojan puntos por más que parezca que están sobre la recta. No escojan puntos experimentales. Agárrense dos puntos que sean propios de la recta. Sacan cuáles son sus coordenadas. Calculan la pendiente. Y calculan la ordenada en el origen. Eso es lo que se tiene que hacer justo después de graficar los puntos. Un paso opcional, pero que en ocasiones la gráfica lo amerita. Bueno, voy a borrar esta expresión y estos puntos. Es la obtención de la incertidumbre de nuestra recta.
¿Incertidumbre de qué? Incertidumbre de la pendiente e incertidumbre de la ordenada en el origen. Eh, Esto no, casi nunca se suele pedir, incluso en olimpiadas internacionales, pero es algo que tienen que saber para que estén preparados por cualquier cosa. El método que les voy a explicar es el método del paralelogramo. Es un método sencillo. Voy a escribir aquí eh, los pasos, vamos a ponerlos aquí. Y bueno, es incertidumbre por método del paralelogramo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es más bien fijarnos en cuál es el punto que está más alejado de mi recta, por arriba. En este caso, si no me equivoco, estos dos están casi alejados, pero simplemente para saberlo, eh, pongo la regla con la misma inclinación que mi línea y lo voy sacando hacia arriba. Y el último punto que sobresalga, pues es el punto que está más alejado. Entonces está entre este y este. Pero como este se ve mucho menos que este, implica que este de aquí es el más alejado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una línea paralela a mi línea original con la misma pendiente. Entonces voy a trazarla con otro color. Voy a trazarla con azul celeste. Y la trazo completamente paralela. De ahí el nombre del método del paralelogramo, ahorita lo van a ver. Y hago exactamente lo mismo con el punto que esté más alejado. Pongo mi regla a lo largo de mi línea y la voy sacando hacia afuera. Y el último punto que tape va a ser el más alejado. Entonces el último punto que tapo es este de aquí. Entonces trazo una línea paralela al original. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar dos líneas verticales en realmente eh, en cualesquiera puntos de mi paralelogramo. El chiste es que haciendo esto, pues tengo un paralelogramo. Y para tener mayor control de los puntos, a este lo voy a llamar punto A este le llamo el punto punto B, uy, a este le llamo el punto C, y a este el punto D. Y bueno, voy a ir escribiendo los pasos que hemos hecho. El primer paso fue trazar las rectas paralelas al ajuste lineal. Y bueno, con las letras que utilizamos, estas rectas son las rectas AC y BD. Trazamos estas dos rectas paralelas. Sabemos que AC es paralela a BD. Y esto fue lo primero que hicimos. Y bueno, trazamos CD y AB. Trazamos estos segmentos. Y tenemos el paralelogramo AB, bueno, AC, ACDB. Tenemos este paralelogramo.
Y lo segundo que tenemos que hacer es trazar las líneas. Voy a dibujarlas con otro color. Eh, Vamos a ver qué otra opción hay. Vamos a hacerlo amarillo. Y ahora vamos a trazar las diagonales de nuestro paralelogramo. Va a parecer que queda un poco sucio y la verdad es que sí. Sí queda bastante sucio. Y sería más o menos... mm, uy, pues no, no queda con... Vamos a... Vamos a hacerlo así. Un poco chafa. Pero vamos a hacerlo suponiendo que sí queda bien. Y el otro sería algo así. Este más o menos sí queda. No queda muy bien con esta regla por las limitaciones en cuanto a grados. Pero bueno, estas líneas no están tan chidas, están muy gruesas. Pero con regla real, esto queda bastante bien, bastante mejor. Y bueno, el chiste es que tracemos las dos diagonales del paralelogramo. Entonces, una vez trazadas, pues son estas líneas rectas amarillas. Pues resulta que tenemos otras dos rectas y que les tenemos que calcular su pendiente y su ordenada en el origen. Entonces voy a escribirlo aquí. Trazamos las rectas serían AD y la recta BC. Ok, son las diagonales del paralelogramo. Y calculamos sus respectivas pendientes y ordenadas en el origen. Entonces, supongamos que estas son para AD. Para AD tenemos la pendiente M1 y la ordenada B1. Y para BC tenemos la pendiente M2, M2 y B2. Como las calculamos de la misma manera que calculamos la pendiente y la ordenada de nuestra recta original. Ahora, ya que tenemos esto, ya que los hayamos calculado, tenemos que la incertidumbre de la pendiente va a ser igual a M1 menos M2, esto valor absoluto, sobre 2. Y la pendiente de la ordenada va a ser igual a B2, bueno, B1 menos B2, esto valor absoluto, es decir, solamente la diferencia, sobre 2. Y esta sería
una manera de calcular la incertidumbre de nuestro análisis gráfico. Esto se suele hacer cuando hay una separación notable. Por ejemplo, aquí no estaría tan mal calcular la incertidumbre. Sin embargo, casi nunca lo piden en un experimental, pero no está de más saber esto. Son tres pasos muy sencillos: trazar las líneas paralelas a nuestra recta original que pasen por el punto más alejado, después trazar el paralelogramo dibujando dos líneas verticales, después a esto trazar las diagonales y considerarlas como rectas, calcular su pendiente, su ordenada en el origen para cada recta, y con esto obtenemos la incertidumbre. Y Fernando ya les enseñó a cómo reportar esto, es decir, escribiríamos que la pendiente es igual a la pendiente medida más menos delta m, y que nuestro valor de la ordenada sería la ordenada medida, es decir, la que obtuvimos acá, más menos delta b. Siguiendo en este mismo ejemplo, ya solo quedaría obtener los resultados. En este caso, bueno, ¿qué resultados nos podrían estar pidiendo? Eh, un resultado que se puede obtener es la velocidad del sonido. Recordemos que de aquí sacamos que la pendiente es 2 sobre la velocidad. Entonces, recordando que m es igual a 2 sobre velocidad, pues sabemos que la velocidad sería 2 sobre m, lo que nos deja que la velocidad es igual a 2 sobre 5.8 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 segundos sobre metro. ¿Ok? Que es lo que tenemos justo aquí. Entonces, pues nos queda nada más y nada menos que la velocidad es 2 sobre 5.8 por 10 a la menos 3 y es 344 metros. Este sería la velocidad del sonido dentro de la flauta, que es básicamente la velocidad del sonido a temperatura ambiente. Ahora, si quisiéramos reportar una incertidumbre para nuestra velocidad, eh, recordemos cómo se propaga la incertidumbre cuando es un cociente, y la incertidumbre, vamos a ponerlo mejor con delta mayúscula, la incertidumbre de delta v sería 2 sobre m cuadrada por la incertidumbre de m. Entonces, calculando esto numéricamente, pues sería 2 sobre 5.8 por 10 a la menos 3 segundos sobre metro al cuadrado, multiplicando la incertidumbre que obtuvimos, que no calculamos numéricamente, pero suponiendo que es algo pequeño, algo así del orden de 1 por 10 a la menos 3, entonces
Esto nos quedaría que la incertidumbre de nuestro resultado es de mm, aquí me falta un paréntesis en mi calculadora. Ah, sería, bueno, una incertidumbre muy grande, ¿no? En este hipotético caso, muy hipotético, que es de 59. Pero bueno, suponiendo que esto nos queda, vamos a acomodarlo a nuestro gusto porque no tengo idea de cuánto es la incertidumbre. Vamos a dejarlo como 0.1 por 10 a la menos 3. Pues esto nos quedaría, ahora sí, más bonito. Nos quedaría 5.94, ¿no? Metros sobre segundo. Sí, les digo, es un caso hipotético solo para saber cómo se reportaría la incertidumbre si calculamos delta m. Entonces, pues nuestra velocidad, esto es v barra, nuestra velocidad sería igual a v barra más menos delta v. Es decir, nuestra velocidad es igual a 344 metros, bueno, 344 más menos 5.94 metros por segundo. Y este sería ya mi resultado experimental. ¿Ok? Esta es la velocidad del sonido dentro del tubo de una flauta, medido de forma experimental. Y bueno, esto aquí es simplemente saber que, más que nada, qué representa mi pendiente. Como hemos visto en varias linealizaciones, mi pendiente puede representar varias cosas. Regresando a este ejemplo del Nacional de Monterrey, mi pendiente correspondía al inverso del voltaje cero. Recuerden que el voltaje cero era propio de LED y es lo que queríamos encontrar. Bueno, lo que se quiso encontrar en ese experimental. Y ya simplemente eso es tener criterio, ¿no? Si aquí sabemos que m es 1 sobre v0, pues sabemos que v0 correspondería a 1 sobre m. Y que, por ejemplo, eh, como la b es el logaritmo natural de i0, entonces i0 pues es e a la b. Eso si no me equivoco ya lo había mencionado. Pero ya la obtención de resultados es simplemente saber qué hacer con los valores que yo obtuve de mi regresión lineal. Es decir, la pendiente y la ordenada. Entonces ya lo siguiente que tendrían que hacer sería practicar con algunos experimentales. Pero estos cuatro pasos, bueno, cinco, perdón, estos cinco pasos son lo que se tiene que hacer en cualquier análisis gráfico. Se los recuerdo, tienen que linealizar si es necesario, tienen que graficar, que siguiendo estos pasos que les mencioné, y reglas, hacer la recta que mejor se aproxima a ojo de buen cubero, y obtener M y B. Para obtener M y B teníamos que escoger dos puntos aleatorios, bueno, no aleatorios, pero arbitrarios, los que nosotros quisiéramos, calcular sus coordenadas y utilizar geometría analítica muy básica. Después obtener delta M y delta B con el método del paralelogramo. Ok, método del paralelogramo para incertidumbres, no de suma de vectores, son cosas distintas. Y por último, obtener los resultados que nos pide nuestro experimento. Entonces realmente experimental es muy sencillo si tienes en claro todo lo que tienes que hacer. Y bueno, esto sería todo por la parte de análisis gráfico. Ya solo les queda practicar y les deseo mucho éxito, chicos.